Finalizó el receso en la sede judicial de la DIROAS. Vamos a regresar a transmitir en vivo los alegatos finales del abogado del expresidente Alberto Fujimori, César Nakasaki. Y que hizo el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional en el 92, como las últimas dos aplicaciones de la regla que estamos demostrando. Los votos emitidos fueron 4.172.962 en el 78. Un 34% de la población votó. En cambio, en 1992, con 8.086.312 sufragantes, votó el 71%. Por eso el ausentismo es sumamente marcado. En 1978 el ausentismo fue de 66%. En cambio, en 1992 el ausentismo fue de un 29%. ¿Qué establecía la opinión pública? Tercera forma de demostrar la aprobación del pueblo peruano al gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Las encuestas en esa época marcaron resultados como el que establecemos a continuación. En el editorial de la edición del diario El Comercio del jueves 5 de abril del 2007, no hace mucho tiempo, bajo el título El nefasto autogolpe de 1992, ¿qué hemos aprendido?, se consigna un sondeo, una comparación entre los sondeos con un intervalo de 15 años de diferencia. O sea, ¿qué pensaba la gente en el 2007, el 5 de abril, y qué pensaba la gente en el mismo abril de 1992? En abril de 1992, ¿aprueba usted el golpe de Estado?, es lo que pregunta Apoyo. Aprueba el 78% de la población, desaprueba el 22% de la población. Miren qué interesante la encuesta realizada en abril del 2007, con toda una persecución mediática contra Alberto Fujimori y su grupo político. Desaprueba el 51% y aprueba el 49%. O sea, en el año 2007, un 49% de la población sigue aprobando las medidas que se dieron el 5 de abril de 1992. En abril del 92, el 78% aprobó y solo desaprobó el 22%. En abril de 2007, con todo y demolición mediática, el 49% dijo sí y el 51% dijo no, estableciendo claramente la legitimidad del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional a pesar de los años. El presidente Alan García ha sido elegido con mucho menos del 49% presidente. Esta es una encuesta realizada por Apoyo el 7 de abril de 1992, que es utilizada por la Comisión de la Verdad. ¿Cree usted en este momento que el gobierno es democrático o dictatorial? Democrático, 51%. El 51% del Perú conceptuaba el 7 de abril de 1992 que se trataba de un gobierno democrático. El 33% establecía que era un gobierno dictatorial y el 16% no precisaba. Y la segunda pregunta que se formula: ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con el planteamiento de que Fujimori ha violado la Constitución y por tanto debe ser declarada la vacancia de la presidencia? Acuerdo 21%, desacuerdo 60%. El 60% del pueblo peruano estaba en desacuerdo de que se intente vacar al presidente Fujimori
por las medidas dadas el 5 de abril de 1992. Aprueba la disolución del Congreso, 71% aprueba, 29% desaprueba, en abril de 1992. ¿Aprueba usted la reestructuración del Poder Judicial? 89% aprobaba, 11% desaprobaba. Carmen Rosa Balbi, en su trabajo del golpe del 5 de abril, al CCD, del golpe del 5 de abril al CCD, los problemas de la transición democrática establece. Luego del golpe, sin embargo, las encuestas de opinión registraron un alza importante de aprobación de la gestión de Fujimori, en acuerdo con la interrupción del régimen constitucional, anunciando que se ubicó las mediciones entre el 70 y el 84% de aprobación. Iván de Rementería, en su trabajo Situación Política al primer semestre de 1992, comentó: cuando el presidente Fujimori clausura el Parlamento, satisface el sentimiento de frustración popular ante una institucionalidad política, partidos y Congreso que se muestra incapaz de representar los intereses políticos de los diversos sectores de la nación. La intervención del Poder Judicial satisface el sentimiento de indignación popular ante la corrupción de las instituciones públicas, en particular la corrupción en la administración de justicia tanto civil como penal, que afecta directa o indirectamente a toda la población. Y Samuel Abad Yupanqui y Carolina Garcés Peralta, en su trabajo El gobierno de Fujimori antes y después del golpe, igualmente afirman: la democracia formal prevista por la Constitución carecía de legitimidad entre la mayor parte de la población. La sociedad civil no se sentía identificada con ella, ni tampoco con su defensa. No resulta extraño entonces que el 5 de abril, cuando se anunciaron diversas medidas contrarias a la Constitución, la población no se haya manifestado negativamente, sino más bien la haya respaldado. Todo ello explica que la ciudadanía haya aprobado en su conjunto la política adoptada por el gobierno. En esta dirección es importante destacar que luego del autogolpe, el porcentaje de aprobación de la gestión gubernamental se incrementó en 19 puntos. Efectivamente, según cifras de la firma Apoyo en Lima Metropolitana, a abril de 1992, el porcentaje de aprobación subió de 59 a 82%. Y finalmente, para demostrar esta legitimidad que dio el pueblo peruano al gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, verificar cuál fue la posición que asumió el pueblo frente a los actos del Congreso disuelto el 5 de abril de 1992, comparación entre San Román y Paniagua. Cuando el CCD, en la ley constitucional del 9 de enero de 1993, declaró que Alberto Fujimori era presidente constitucional del Perú, no hizo otra cosa que llevar a una norma lo que existía en la realidad, su reconocimiento por el pueblo peruano. Sin la aceptación del pueblo, la declaración del CCD hubiera sido una mera formalidad, sin posibilidad de efecto en la realidad, como lo demuestran otros casos de designaciones de presidente, ya no por una asamblea constituyente, sino por el poder legislativo. Máximo San Román y Valentín Paniagua, nuestro querido maestro de Derecho Constitucional, fueron designados presidentes de la República por un Congreso. San Román
nunca llegó a realizar ningún acto presidencial. Paniagua fue presidente, dirigió el gobierno de transición que llevó adelante el proceso electoral en el que resultó el economista Alejandro Toledo presidente del Perú. ¿Por qué San Román no y Paniagua sí fue presidente en la realidad, si los dos fueron elegidos por el Congreso? La respuesta es clara. El pueblo reconoció como presidente a Valentín Paniagua. Nunca aceptó como tal a Máximo San Román, pues al Congreso que designó a San Román le negó legitimidad y al que nombró a Paniagua sí se la dio.